Innova es pasión por la tecnología y el reto constante. Un equipo de más de 250 colaboradores en Madrid, Barcelona y Londres trabaja a diario para ofrecer a nuestros clientes soluciones tan únicas como sus negocios. Hace más de 14 años nos juntamos un grupo de profesionales que formamos el área de Business Intelligence y Analítica del Dato de una de las grandes tecnológicas. Nuestra apuesta sí estaba ahí. Nosotros sí creíamos en aprovechar la oportunidad del dato para aportar a nuestros clientes más conocimiento y más visión de negocio. Lo que esperan de nosotros es que nos posicionemos a su lado, que entendamos cuál es su negocio, cuáles son sus inquietudes, qué les podemos ayudar a mejorar, sino además que nosotros también provoquemos esas preguntas, ser socios, entender cuáles son sus inquietudes y qué les puede ayudar a mejorar. Nuestro compromiso consiste en ofrecer soluciones integrales de inteligencia de negocio. Queda un largo camino por recorrer. En Innova TSN ya estamos preparados. Este es el mensaje que en el 2009 se emitía acerca del estado del mundo del media, absolutamente dramático. Ya hablábamos de la muerte de los periódicos. No estaba fuera de lugar. Estábamos hablando de que 105 periódicos habían sido cerrados en Estados Unidos. De los más importantes habían tenido un 20% de la reducción de ingresos y en torno a 10.000 personas habían perdido su puesto de trabajo. Esto estamos hablando de hace 10 años. Si vemos cuál ha sido la evolución y medimos esos 3 grandes indicadores que dan la sostenibilidad al mundo del media, tenemos la venta del propio producto, la venta del periódico había caído en picado desde el 2007 en adelante. Eso viene de la mano, además, de los ingresos que puede producir la publicidad, una de las grandes fuentes de financiación del media en un entorno clásico. Y eso va de la mano de una reducción total de los costes operativos, es decir, del mantenimiento del propio medio y esos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasó a partir de 2007? Realmente ya existía esa plataforma digital. Parece como que el mundo de Internet hubiera ideado en ese instante. Sin embargo, esto venía de lejos. En esa fecha ya teníamos que todos los medios tenían su página web y exhibían esos contenidos. ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia en ese año fue el comienzo y el desarrollo de las redes sociales. Todo ese mundo de la información que estaba monopolizado en el mundo del media empieza un nuevo competidor, que son las redes sociales, donde la información se transmite de otra manera y el mundo del media no supo reaccionar. Esta es la primera autocrítica que el mundo del media ya expone. Lo primero que se dan cuenta es que hubo una falta total de ideas, de imaginación y un completo desalineamiento de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el mundo digital. Desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista de la información habían ido por separado. Esa reticencia a innovar, al cambio, a lo que estaba sucediendo, pasó esta factura tan importante que todavía sigue coleando. Tanto es así que si tenemos en cuenta que esos ingresos no solamente han cambiado, ya se acercan de una manera diferente, todo el mundo es consciente que tienen que seguir cambiando. Eso tiene que seguir evolucionando. Si de aquí a los próximos 12 meses se estima que el 30% de los ingresos tienen que venir por nuevas vías de financiación, de aquí a los próximos 5 años tienen que ser la mitad. Ya tenemos que dejar de pensar en esa publicidad que era café para todos, tenemos que pensar en esa centralización de mi mundo como el contenido que yo expongo más allá de tener en cuenta a quién me estoy dirigiendo. Y sabiendo esto, lo siguiente, ya saber quién es mi lector. Y yo creo que todo el mundo, cuando piensa sobre todo en la prensa escrita, seguimos pensando en este señor de 50 años sentado en el sofá en traje, leyendo el periódico. Nos relacionamos de otra manera. Tenemos que empezar a ver quién tenemos enfrente y dirigirnos de una manera mucho más informada. Y si hacemos un análisis de cuáles son nuestras audiencias de los 4 grandes medios, es obvio, yo creo que todo el mundo lo puede intuir, que los segmentos de población más jóvenes hacen un consumo preferentemente digital. Y si la media, el mundo del media, quiere sobrevivir, tiene que poner el foco en precisamente esos segmentos de la población que les van a dar de vivir a lo largo del tiempo. La prensa escrita ha caído en picado, se sostiene nada más por aquellos segmentos
pues por encima de los 50 años y solo ese segmento intermedio, con una clara preferencia por el digital, se equilibra un tanto más. Luego está claro que nos tenemos que mover a ese mundo digital y tenemos que desarrollar esa parte de la información que somos capaces de recuperar en ese mundo para darle valor y saber posicionarnos, saber quién dirigirnos y, sobre todo, conocer bien qué es nuestra competencia. Y la competencia en el mundo del media son las redes sociales. A partir de ahí, siguiendo investigando, podemos saber quién está detrás de esa lectura. ¿Y qué tenemos? Pues podemos clasificar quién hay, qué contenidos son los que más les interesan, qué características están al otro lado para dirigir una información muchísimo más enfocada y más interesante para el lector. Y seguimos profundizando. Y podemos incluso saber no solamente ese lector, sino cómo se relaciona, su unidad familiar, qué le interesa, porque puede estar leyendo en mi tablet por la noche un artículo mientras los niños están en la habitación de al lado viendo la tele. Y todo eso es parte de un núcleo donde una oferta puede estar muy dirigida. Y ahora cuando diremos, bueno, ¿y el Big Data para cuándo? ¿Cuándo lo incorporamos aquí? Estamos viendo que estamos yendo a todo un mundo digital. Esos montones de información que hay que saber interpretar. Tenemos que pasar de esos datos, de esa acumulación de datos que no dicen nada, a saber interpretarlos y saber que detrás de esa relación había personas. Muchas veces parece como que en el mundo digital se nos están viniendo encima un montón de personas de espías para conocernos. Realmente antes eso ya existía, pero te conocía el del kiosco y te decía que te recomendaba y que no te recomendaba. Ahora tenemos que relacionarnos y aprender que al otro lado de esa pantalla hay una persona que tiene esos intereses y hay que aprender a conocerlos de otra manera. Y para eso es cuando necesitamos apoyarnos en toda la capacidad que nos aporta una analítica avanzada y una parte de Big Data. Tenemos que transformar esos conceptos en el mundo del media, que venían de la mano de una publicidad tradicional, en el que nos ponían un anuncio, y esto valía absolutamente para todo el mundo, una venta de ejemplares, porque estaba el contenido ahí centrado en nuestra editorial y a la gente le tenía que interesar, y hay que transformarlo a otra serie de conceptos. Y esos conceptos tienen una serie de nombres, y es ahí donde el Big Data nos va a dar todo el soporte para poder llevarlo a cabo de una manera informada y sostenible en el tiempo. Estamos hablando de una publicidad programática, sigue siendo una de las grandes fuentes de financiación del mundo del media. Tenemos que apostar por contenidos recomendados, el vídeo, y ahora veremos por qué el vídeo es tan importante en este sector, modelos de suscripción, hacer valer esa información que el media comunica para hacerlos llevar a un mundo de la suscripción. Esa calidad y, por supuesto, esa inmediatez en la información. Si una de las grandes ventajas que puede aportar el mundo digital es que podemos dar esa información en tiempo real. Aprovechémosla y démosla además con el valor adecuado. Y, por supuesto, estamos en un medio donde la gente pasa tiempo, lee, expresa mucho de sí mismos. ¿Podemos generar algún tipo de interés en otros productos que sustenten esa financiación? Esas son las grandes apuestas que hacemos. ¿Y cómo podemos hacerlo para además darle sostenibilidad y apoyarnos en el Big Data? Lo primero es la monetización de datos. Estamos hablando de que estamos diciendo quiénes somos en cada instante, cada vez que hacemos un clic, cada vez que nos interesamos por una determinada noticia, cómo vamos y relacionamos con el tema siguiente. Eso nos ayuda a generar segmentos de población. Pero rascando un poquito más en las técnicas de analítica, podemos hipersegmentar. Ya no solamente vamos a tener a los Pelaez, a los millennials, a los pensionistas, sino que dentro de cada uno de estos grupos podemos hacer microsegmentos a donde dirigir un mensaje muchísimo más concreto y más focalizado. Eso significa, al fin y al cabo, un interés en terceros, que les puede interesar muchísimo saber quiénes son esas audiencias que generamos y poder ofrecerle otro tipo de productos. Tenemos de la mano de esa monetización de los datos esa publicidad. Si tenemos además unas audiencias muy concretas, los anunciantes van a encontrar mucho más atractivo el mundo del media. Y esa publicidad tiene que venir pues adecuada al momento, en el contexto adecuado, con la persona que realmente le interese demostrar interés y además no aburrir. Que ya estamos todos un poquito saturados de publicidad y es muy importante que el anunciante haga valer este contenido que está difundiendo. A ver. Pero también no tenemos que olvidarnos de generar ese interés. Estamos sabiendo quién es mi lector,
pero también, aparte de la publicidad, mis propios contenidos. Estoy dando el contenido que realmente va a suponer un engagement, una fidelización de ese usuario hacia mi medio. Sé lo que hace, sé que le gusta, sé que ha visitado, sé que hace 3 meses tuvo muchísimo interés en los incendios de Cantabria, pues igual no es momento para seguir, pero es que ahora mismo se están activando las ayudas. Eso puede ser interesante al cabo del tiempo. Si hacemos que los lectores realmente encuentren que mi editorial es interesante, les está dando información adecuada a lo que están buscando, vamos a generar, vamos a incrementar esa fidelización y esa recurrencia. ¿Para qué? Porque esto es un... y el vídeo, se me olvidaba el vídeo. ¿Por qué el vídeo? El vídeo está demostrado ahora mismo en la pantalla del media, que es uno de los grandes medios de engagement con el usuario. Está suponiendo en torno a 25, un 50% de los ingresos en el mundo editorial. Hay que tener en cuenta que el vídeo casi siempre viene precedido de un pequeño recorte de publicidad que estamos obligados a ver. ¿Qué ocurre? Que no siempre cualquier vídeo es igual de oportuno en cualquier momento. No va a ser lo mismo que tú vayas en el metro con tu smartphone y te cuelen un vídeo de 5 minutos o que estés tranquilamente en casa. Cada contenido tiene su momento de consumo, pero además hay que ver de qué trata. A lo mejor no me interesa lo mismo que a otra persona que tenemos al lado. ¿Qué? Para eso, ¿qué nos ayuda? Técnicas de deep learning. Poder entender cuál es el contenido que estamos mostrando y a quién le puede impactar y a quién le puede interesar más o menos. Esto va a ser una de las grandes áreas de desarrollo dentro del mundo del media. ¿Y todo para qué? Si estamos generando contenido gratuito, pues sobre todo para avanzar en el modelo de suscripción. El modelo de suscripción es el viaje, el final o uno de los momentos de ese camino del lector cuando ya comprende que la información que le estamos proporcionando es suficientemente interesante, genera suficiente estabilidad y dependencia como para decidir si es el momento de pagar por ella. Y para eso tenemos que hacer valer todos esos contenidos frente a todas esas noticias que circulan en las redes sociales. ¿Qué aporta aquí el Big Data? Aporta muchísimo. Es acompañar a ese lector a lo largo de ese camino, a ese viaje en el que hace consumo de nuestros contenidos hasta hacerle ver que necesita suscribirse, que necesita acceder a información de más valor, con más contenidos, con menos publicidad en algún caso. Somos muy reacios muchas veces a la suscripción, pero hoy por hoy yo creo que de los que estamos aquí el 50% pagamos un Spotify, porque sabemos entender las ventajas que un modelo suscrito te puede proporcionar. En el caso de la suscripción por informativos es lo mismo. Y ahí en la analítica, ¿qué tiene que decidir? El cuándo y además decidir en esa política de precios. Son las 3 grandes claves para que esto funcione y es saber cuándo acudir al lector, ponerle una política de precios adecuada e insistir en el tiempo. Si analizamos los datos, además, esto es un campo muy esperanzador. Si estamos viendo, y de hecho España no es de los países peor situados en cuanto a ese modelo de suscripción, pero en Estados Unidos ya el 80% prácticamente de los periódicos tienen algún tipo de modelo de uso bajo suscripción. Concretamente, si os fijáis en el rango de edad, menores de 34 años son los que más modelo de suscripción están dispuestos a pagar. ¿Qué significa? Que hay un recorrido muy amplio a lo largo del tiempo. Los grandes consumidores de informativos son mayores, los de ahora son los que están pagando por suscribirse. Pero nos estamos quedando en la parte del marketing y realmente si vemos un poco alrededor, cada vez hay más formaciones que vinculan negocio, vinculan las ciencias de la información con la ciencia del dato. Si pensáis, el periodismo es un trabajo de investigación. ¿Y qué aporta el Big Data? ¿Qué aporta la analítica, la acumulación del datos? La capacidad de investigar para encontrar patrones de consumo. Y si esto lo aplicamos en la parte de noticias, nos abre un mundo enorme a la hora de poder investigar qué hay detrás de montones de documentos, de montón de informes, de textos que damos a partir de opiniones y que nos pueden contar una historia más allá del estudio unitario, particular, independiente de diferentes informes. Y me gustaría enseñaros un estudio que se hizo por Jonathan Stray y Julian Burgess
de miles de registros de guerra en Irak, que más allá de estudiar dónde se habían posicionado, dónde habían sido, cuántas víctimas habían tenido, si habían sido durante 2 horas o 3 o en qué fecha, se analizó los testimonios de las personas que allí participaron. Cada uno de estos puntos es uno de estos registros, que se vinculan entre sí y detectan cuál es la palabra clave dentro de su contexto. No por el número, sino también por la importancia y cómo se relacionan entre sí. Lo que nos está contando esta nube de puntos realmente es la historia que subyace detrás de todo eso. Se aplica es metodología puramente de Big Data y de minería de textos. Y es muy autoexplicativa, realmente no hace falta contar lo que realmente estaba pasando y cómo lo vivían las personas que estaban ahí dentro. Muchísimas gracias.